La medición de nivel dentro de la industria es fundamental ya que ayuda al funcionamiento correcto del proceso y el control de las materias primas y o productos finales, ayudando en cuanto a la calidad del producto, la seguridad de la planta y la eficiencia económica. Los instrumentos capaces de medir otras variables como temperatura y presión añaden inteligencia al momento de medir nivel. El transmisor de nivel inteligente nos permite obtener valores reales, eliminar falsas alarmas y la fácil calibración del aparato en cualquier punto de la línea de transmisión. Medidor de nivel de líquido. Trabaja midiendo la altura del líquido sobre una línea de referencia, la presión hidrostática, desplazamiento de un flotador por el líquido contenido en el tanque de proceso y las características eléctricas del líquido utilizando otros fenómenos. Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en sonda, cinta y plomada, nivel de cristal, nivel de flotador, magnético, palpador servooperador y magnetoestrictivo. Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática son el medidor manométrico, medidor de tipo burbujeo y medidor de presión diferencial de diafragma. Los instrumentos que utilizan las características eléctricas del líquido son medidor resistivo-conductivo, medidor capacitativo, medidor ultrasónico, medidor de radar o microondas, medidor de radiación, medidor láser, y lo que se basa en otros fenómenos son medidor óptimo, vibratorio, detector de nivel térmico o de dispersión térmica. Instrumentos de medida directa. El medidor de sonda consiste en una varilla o regla graduada de la longitud conveniente para introducirla dentro del depósito. Otro medidor consiste en una varilla graduada con un gancho que se sumerge en el seno del líquido y se levanta después hasta que el gancho rompe la superficie del líquido. La distancia desde la superficie hasta la parte superior del tanque representa indirectamente el nivel. Los niveles de vidrio son susceptibles de ensuciarse por características del líquido que miden, impidiendo que el nivel pueda apreciarse claramente. Los instrumentos flotador, que consisten en un flotador situado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque, indicando directamente el nivel, entre otros. Instrumentos basados en la presión hidrostática. El medidor manométrico consiste en un sensor de presión piezoresistivo suspendido de la parte superior del tanque e inmerso en el líquido. El sensor contiene un puente de Weston. Bajo la presión del líquido, el sensor se flexa y la tensión que crea es captada por las garras extensiométricas, dando lugar a un desequilibrio del puente y a una señal de salida proporcional a la presión aplicada, es decir, al nivel. Instrumentos basados en la presión hidrostática. El medidor de tipo burbujeo emplea un tubo sumergido en el líquido, cuya a través se hace burbujear aire mediante un rotamiento con un regulador de caudal incorporado. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido, es decir, al nivel. El regulador de caudal permite mantener un caudal de aire constante a través del líquido, independientemente del nivel. Instrumentos basados en la presión hidrostática. El medidor de presión diferencial consiste en un diafragma de contacto con el líquido que mide la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. En un tanque abierto, esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y a su peso específico. El diafragma forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital de presión diferencial. Medición interfase de líquido. La interfase puede medirse en tanques abiertos y cerrados bajo presión. En los tanques abiertos, destinados a la separación de los dos líquidos de diferente densidad, el líquido más denso descarga por una salida del tanque que corresponda al valor inferior del intervalo de medida del transmisor, mientras que por la salida superior circula el líquido más ligero que corresponde al valor superior del intervalo de medida. Instrumentos basados en el desplazamiento. El medidor de nivel tipo de desplazamiento consiste de un flotador parcialmente sumergido en el líquido
y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque, o bien un resorte de equilibrio del que depende el flotador. Instrumentos basados en características eléctricas del líquido. El medidor del nivel conductivo o resistivo consiste en uno o varios electrodos y un circuito electrónico que excita un relé eléctrico o electrónico al ser los electrodos mojados por el líquido. Este debe ser lo suficientemente conductor como para excitar el circuito electrónico, y de este modo el aparato puede discriminar la separación entre líquido y su vapor. Instrumentos basados en características eléctricas del líquido. El relé electrónico dispone de un temporizador de retardo que impide su enclavamiento ante una ola del nivel del líquido o ante cualquier perturbación momentánea, o bien en su lugar se disponen dos electrodos poco separados enclavados eléctricamente en el circuito. El instrumento se emplea como alarma o control de nivel alto y bajo, y con la sensibilidad ajustable, permite detectar la presencia de espuma en el líquido. El medidor de capacidad, conocido también por sensor de nivel de radiofrecuencia o de admitancia, mide la capacidad del condensador formado por un electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. Trabaja con la gama baja de radiofrecuencia de pocos hertz, midiendo la admitancia de un circuito de corriente alterna, la que varía según el nivel de líquido del tanque. Medidor de nivel de ultrasonido. El sistema ultrasónico de medición de nivel se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque. Medidor de nivel de radar o microondas. El sistema de radar de microondas se basa en la emisión continua de una onda electromagnética, típicamente dentro del intervalo de los rayos X. El sensor está situado en la parte superior del tanque y envía las microondas hacia la superficie del líquido. Una parte de la energía enviada es reflejada en la superficie del líquido y la capta el sensor. El tiempo empleado por las microondas es función en nivel del tanque. Medidor de nivel de radiación. El sistema de radiación consiste en un emisor de rayos gamma montado verticalmente en un lado del tanque y con un contador Geiger que transforma la radiación gamma recibida en una señal eléctrica de corriente continua. Medición de nivel LAR. En aplicaciones donde las condiciones son muy duras y donde los instrumentos a nivel convencional le fallan, encuentra su aplicación el medidor láser. El sistema mide el nivel de forma parecida al medidor del nivel de ultrasonido, con la diferencia de que se emplea en la luz en lugar del sonido. Medidor de nivel de sólido. En los procesos continuos, la industria ha ido exigiendo el desarrollo de instrumentos capaces de medir el nivel de sólidos en puntos fijos o de forma continua, en particular en los tanques o silos destinados a contener materias primas o productos finales. Los detectores de nivel de punto fijo proporcionan una medida en uno o varios puntos fijos determinados, y los medidores de nivel continuo proporcionan una medida continua del nivel desde el punto más bajo al más alto. Detectores de nivel de punto fijo. El detector diafragma consiste en una membrana flexible que puede entrar en contacto con el producto dentro del tanque y que actúa sobre un microconductor. El medidor capacitivo es un detector de proximidad capacitivo dotado de un circuito oscilante que está ajustado en un punto crítico y que entra en oscilación cuando se encuentra próximo al lecho del sólido. El medidor de radar de microondas, similar al de medida del nivel de líquidos, consta de una fuente de microondas situada a un lado del recipiente y un detector en el lado opuesto en la misma horizontal. Cuando el producto alcanza dicha horizontal, la señal deja de recibirse y se excita una alarma. Se aplica en la detección de bajo de nivel de sólidos abrasivos. Detectores de nivel continuo. El medidor de nivel de sondeo electromecánico consiste en un pequeño peso móvil sostenido por un cable desde la parte superior del silo mediante poleas. Un motor y un programador situados en el exterior establecen un ciclo de trabajo del peso.
El medidor de nivel de báscula mide el nivel de sólido indirectamente a través del peso del conjunto tolva más producto. Como el peso de la tolva es conocido, es fácil determinar el peso del producto y por lo tanto detectores de nivel continuo. El medidor de nivel capacitivo es parecido al estudiado en la medición de nivel de los líquidos, con la diferencia de que tiene más posibilidades de error por la mayor adherencia que puede presentar el sólido en la varilla capacitiva. La lectura viene incluida, además, por las variaciones de la densidad del sólido. El medidor de nivel de ultrasonido consiste en un emisor de ultrasonido que envía a un haz horizontal a un receptor colocado al otro lado del tanque. Detectores de nivel continuos. El medidor de radar de microondas consta de una fuente de microondas situada en la parte superior del tanque que emite un haz de microondas que se refleja sobre el sólido y es captado por un detector. El sistema es ideal en productos muy viscosos como el asfalto. El medidor de nivel de radiación consiste en una fuente radiactiva de rayos gamma dispuesta al exterior y en la parte inferior del tanque, que emite su radiación a través del lecho de sólidos, siendo captada por un detector exterior. Importancia de la medición de niveles. En toda industria es de suma importancia tener en consideración la medición de los niveles, ya sea de líquidos o sólidos, ya que esta medición nos permite llevar un control acerca de la optimización, monitoreo, costos y calidad de la materia prima y o productos terminados. La medición de niveles nos permite tener comportamientos y o valores estándares dentro del proceso productivo y estas a su vez nos ayuda a saber el momento de alguna variación, saber que existe una falla o problema, es decir, teniendo en cuenta los valores estándares, cualquier irregularidad alertaría sobre una posible falla, permitiendo así que se solucione de inmediato.